Buenos días, Ágape. Buenos días, hermanos en Cristo. Buenos días, amigo que nos visitas. Soy Rafael Walter, pastor de la Iglesia Bautista Ágape en Stone Mountain. Y ahora vamos a continuar ahondando en el tema de la semana pasada, que es la gloriosa resurrección de Cristo. Nos quedamos en aquel momento en que la tumba de Jesucristo estaba siendo vista por las mujeres. Pero ¿qué pasó un poco antes? Que Pilato había asignado una guardia de soldados. No sabemos cuántos eran, pero una guardia se considera que son alrededor de 50 soldados. Digamos que fueron 10. Son suficientes hombres de guerra para resguardar una tumba. Luego hablamos de la roca, del peso, de la piedra que tapaba el sepulcro, y también hablamos de cómo lo sellaron y que era una cosa muy delicada romper el sello romano. Luego llegamos al punto en que las mujeres se encuentran con la tumba abierta, hablan con un ángel y los soldados no están. Y entonces quiero que hablemos un poquito de eso antes de que comencemos a hablar del tema de hoy. Vamos a estar un momento ahorita en Mateo 28. Me gustaría que ustedes lo buscaran conmigo. Mateo 28 del 11 al 15. Y se los voy a leer. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Lo que está diciendo Mateo es: esto lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Esto no es un secreto. Esta gente hizo trampa. Lo primero que llama la atención del pasaje es que dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia. O sea, no todos los de la guardia. Había dos tipos de miedo en estos soldados romanos. El primer grupo, el que no está yendo hacia a dar aviso a los principales sacerdotes, huyó y no le tuvo miedo a nada. O sea, no hubo nada que los asustara más que lo que había sucedido en ese momento en el sepulcro. Y yo no los culpo. Fíjese que lo que dice el pasaje es que hubo un gran terremoto, que la piedra se removió y que apareció un tipo con cara de relámpago y brillante. Hermano, la reacción normal suya y mía es ni pensar cuáles son las consecuencias de correr, sino correr. Ese es un reflejo natural humano. Ahora, este segundo grupo de soldados tenían miedo también, y les voy a explicar por qué es que ellos tenían miedo. Tuvieron miedo al acontecimiento sobrenatural, pero ellos también tenían miedo a sus superiores. Los soldados romanos tenían un código militar más estricto que cualquier armada que hay ahorita sobre la tierra. Ellos juraban una cosa que le llamaban el sacramentum. El sacramentum era un acuerdo con el gobierno de que ellos serían fieles a esa causa, a la causa romana. Eran tan estrictos que las personas que estaban a cargo de los soldados romanos tenían el poder de quitarles la vida si desobedecían. Entonces, fíjense las implicaciones más profundas de esta gente que cuidó la tumba de Jesús. Ellos no podían quedarse dormidos, porque si se quedaban dormidos, también eran dignos de muerte. Y fíjese, yo me pongo a pensar en todo esto. Un soldado profesional, el día de hoy, usted sabe de estas cosas. Un soldado profesional
se queda en vela toda la noche y no se quedan dormidos. Son gente que están entrenados para aguantar el sueño. Son personas que saben que la vida de sus compañeros dependen de que ellos permanezcan en vela y que estén cumpliendo con su trabajo. Entonces, esta gente no se iba a quedar dormida así nomás. Y mucho menos iban a dormir todos. Si eran 10, cuando menos uno se quedaba de guardia. Cuando menos. Pero ni siquiera era uno. Yo estoy seguro que varios de ellos estaban en vela. Pero, o sea, las cosas no sucedieron de esta manera. Ahora, estos fueron vivos, se fueron corriendo hacia los sacerdotes, porque posiblemente los sacerdotes iban a entender este acontecimiento sobrenatural que había sucedido, y ellos podían explicárselo de mejor manera a sus superiores, de tal manera de que ellos no vinieran entonces a sufrir muerte, porque eso es lo que les esperaba. Y bueno, se salieron con la suya. Lograron que los cubrieran los sacerdotes y además de eso los sobornaron. Les dieron dinero para que ellos mintieran y para que dijeran que el cuerpo de Jesús había sido robado. Está registrado en la Biblia. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque hay muchísimas pruebas de que el Señor Jesús resucitó. De nada sirve que lo encubran, porque todos los hechos posteriores nos indican que el Señor Jesús realmente resucitó. Ahora, vamos a orar para comenzar con el mensaje de hoy. Te pido que cierres tus ojos y que encomiendes este momento en el que estamos compartiendo un poco de la palabra a nuestro Señor Jesucristo, que nos acompañe, que nos dé entendimiento, que nos dé esa hambre de conocer de Él, para que seamos mejores amigos de Jesús y para que seamos realmente sus discípulos. Cierren sus ojos, junten sus manos, pónganse de rodillas si gustan o pónganse de pie. Oremos juntos. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de hablar en tu nombre. Te doy gracias porque tu Santo Espíritu está conmigo. Te doy gracias porque tu Santo Espíritu está, Señor, viéndose glorificado por las palabras que estamos hablando aquí. Te estás siendo glorificado tú, Señor, porque estamos dándole honra a tu palabra. Y esta palabra está llegando a las personas que la están recibiendo, Señor, y la están entendiendo. Está llegando a su corazón. Le pido a tu Santo Espíritu que acompañe estas palabras que está llegando a ellos, para que hablando de su corazón lo puedan abrir y puedas tú entrar y morar con ellos. Te doy gracias, Señor, porque el mensaje de hoy es profundo y es hermoso. Y te doy gracias por el entendimiento que nos das a través de tu palabra. Te doy gracias por este libro histórico, este libro sagrado, por tu palabra, porque, Padre, sin ella no te podríamos conocer de la manera que te conocemos, ni podríamos hacer las cosas como a ti te agradan. Te damos gracias porque nos acompañas. En Cristo Jesús estamos agradecidos. Amén. Entonces, hermanos, fíjense, les voy a leer el pasaje de hoy, que es Juan 21, del 1 al 7. Ayúdenme a leer juntos. Búsquenlo por ahí. Juan 21 es el último capítulo de Juan. Está pegado a Hechos y es Juan 21 del 1 al 7. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Qué pasaje más hermoso. Estábamos hablando esta semana acerca de este pasaje. Yo no sé si tuviste tiempo de acompañarme a lo que fue el devocional de en medio de la semana. Me gustaría que si no lo has escuchado, que fueras, lo buscaras y lo escucharas. Te comentaba de que habían dos enseñanzas muy poderosas en este pasaje. Y te compartí la primera en ese devocional. Y ahora vamos a hablar un poco de la segunda. Fíjate, hermano, que antes de la resurrección, antes de la crucifixión, antes del juicio de Jesús, sucedió algo. Yo no sé si tú te das cuenta de que Jesús había enviado a sus discípulos a predicar y a sanar. Eso era lo que ellos hacían constantemente. Pero Jesús muere, resucita, se les aparece a ellos, les da el Espíritu Santo y no puede encontrar evidencia de que ninguno de los discípulos está haciendo lo que Jesús les ha mandado hacer. O sea, no están haciendo su trabajo. Y luego yo me doy cuenta de que en el pasaje de hoy están 7 de ellos pescando. Y si te pones a pensar, la pesca era lo que ellos hacían antes de conocer a Jesús. Se regresaron a hacer lo que hacían antes. Se les olvidó la labor que el Señor les había encomendado. Y la excusa, fíjate, ni siquiera es el miedo. Porque en este momento ya ellos sabían que el Señor había resucitado. Y entonces ya no es, digamos, esa incertidumbre de ya no tengo esperanza porque mi Señor murió y ya no volvió. Ahora ya volvió. Todavía tenían miedo porque podían estar siendo perseguidos. Porque pues, como les leí al principio y por eso se los leí, es de que pensaban de que el cuerpo se los habían robado ellos. Entonces los podían estar siguiendo a ellos para apresarlos e interrogarlos como parte de la investigación del robo del cuerpo de Jesús. Pero lo que yo me pregunto es, ¿por qué, además del miedo, no estaban haciendo lo que Jesús les había mandado? Porque hay maneras de hacer las cosas aún en medio de esa dificultad. Y yo lo traigo al día de hoy. Yo me pongo a pensar, ahora estamos pasando una dificultad. Estamos pasando un encierro. Estamos con miedo. También estamos con miedo de perder la vida. Es la misma situación en la que estaban los discípulos. Y yo me pongo a observar de que hay muchos hermanos que se han puesto a hacer lo que hacían antes de conocer al Señor. O sea, se han puesto a trabajar, se han puesto a, no sé, a hacer lo que hacían antes. Si antes tenían un hobby, ahora lo han retomado. Y ellos dicen de que se están refrescando en este descanso que el Señor nos ha dado. Pero, hermanos, el Señor nos ha dado una labor. Fíjese que el Señor Jesús se les apareció, dice aquí en la Escritura, y les entregó el Espíritu Santo. Y eso es lo mismo que hizo con nosotros cuando nosotros le recibimos. Se nos acercó, lo recibimos y nos entregó el Espíritu Santo. Y ahora estamos haciendo lo mismo que los discípulos. Ahora, yo te voy a decir algo, hermano. No te estoy recriminando lo que te está sucediendo. Pero yo creo que a los discípulos les sucedió un pequeño letargo. Es un pequeño letargo espiritual. Puede ser un pequeño receso. Pero, hermano, quiero que sepas que la misión debe continuar.
Hermano que me escuchas, cristiano, hermano que has recibido a Cristo como Señor y Salvador, despierta. Despierta y vuelve a la labor del Señor. Hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que seguir adelante. La misión no ha terminado. El Señor no ha regresado. Que no te encuentre haciendo nada. Entonces, fíjate, ahora me voy a pasar, después de mostrarte de que ya el Señor se está apareciendo, de que la resurrección es verdadera. Esta es la confianza que nosotros tenemos. Se le apareció a las mujeres, estamos hablando de que se le apareció aquí a los discípulos, y nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que nos impulsa a nosotros a seguir? ¿Qué es lo que nos impulsa a seguir? Si estás letargado y si estás triste, ¿qué es lo que te impulsa a seguir? Ponte a pensar. Yo creo que una de las razones por la que nosotros resaltamos tanto la resurrección de Cristo es porque ella nos impulsa a seguir. Ella nos empuja. ¿Cuánta prueba de la resurrección tenemos? Fíjate, en este pasaje se le está apareciendo a 7 discípulos. Y si te pones a pensar en todas las veces que se apareció, se le apareció a las mujeres, se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, se le apareció a los caminantes de Emaús, se le apareció a Pablo, se le apareció a más de 500, se le apareció a un grupo de 11. La resurrección de Jesús es algo innegable. Y fíjate, no es solamente en la Biblia y a personajes bíblicos que se le ha aparecido. La clase de escuela dominical de esta semana, que si tú no has tenido la oportunidad de unirte a nosotros, envíame un mensaje. Yo te puedo mandar la clave para que por Zoom nos reunamos y puedas recibir la clase de escuela dominical. Es gratuito. Estás invitado. En la clase de escuela dominical de esta semana vimos de que hombres de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes idiomas, también reconocieron la resurrección de Jesús en el tiempo de Jesús. Historiadores lo dejaron escrito. Entre los nombres que vimos en la clase de escuela dominical está Celso, Flavio Josefo y Justino. Y estos son pocos. Hubieron muchos historiadores extrabíblicos. Extrabíblico quiere decir fuera de la Biblia. Gente que no eran ni cristianos, que mencionan la resurrección de Jesús. Y están dando testimonio de su resurrección. Entonces, nosotros estamos convencidos de que Jesús resucitó. También estamos convencidos, fíjate, y esta es una cosa importante que debes saber, que la resurrección de Jesús no fue una resurrección espiritual. No fue una resurrección espiritual. Porque algunas personas dicen, sí, es que Él se andaba apareciendo, y como en algunos pasajes de la Biblia dice que atravesaba paredes, entonces era un espíritu, era un espanto, era un espectro. Pero Jesús no era un espectro, no era un espíritu. No era un fantasma. Si tú lees un poquito más de lo que es el capítulo de ahí, un poquito más adelante, ¿verdad? Aquí creo yo que se lo puedo decir en donde mismo. En el capítulo 12, en el versículo 12 de ¿cómo se llama? De Juan 21, ahí adelantito pueden ver de que Jesús estaba cocinando pescado. Les hizo de desayunar a los discípulos. Y no solo eso, comió con ellos. Un espíritu no come. Un espíritu no cocina. Un espíritu no puede tocar cosas materiales. O sea, Él está en un cuerpo glorificado y puede hacer cosas que nosotros no entendemos. Pero la resurrección de Jesús es física. Es física. Comer es un proceso físico. Entonces tenemos que estar convencidos de eso. Esta clase de cosas es lo que en Hechos 1:3 Pablo llama pruebas indubitables.
Lo que eso quiere decir es de que no puedes tener duda de la resurrección de Cristo. Pero hay algo maravilloso en el pasaje. Yo te decía que había dos enseñanzas. Y esto es lo que yo vi. Y esto es lo que me pareció interesante y me movió. Es algo poderoso. Fíjate, en 3 de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, si tú buscas las últimas 2 veces que aparece Pedro en esos 3 evangelios, no es una imagen muy agradable de Pedro. Es un momento en el que él está negando a Jesús y está llorando amargamente. Si se le vuelve a mencionar alguna vez después de eso, es solamente que va siguiendo de lejos al Señor. Y yo me doy cuenta de que esa no es la manera como Pedro tenía que haber salido de los evangelios, siendo de que nosotros lo tenemos por un gran héroe de la fe. Todo el mundo piensa de que sobre esta roca se fundó la iglesia y que Pedro es el fundador de la iglesia. Y es un gran error. El fundador de la iglesia es Jesús. Jesús es la base sobre la que nosotros construimos la iglesia, no es Pedro. Pero sin embargo, Pedro fue una herramienta muy importante que el Señor utilizó para la construcción de su iglesia. Pero de la manera como está en los últimos 3 evangelios, al final de ellos, esa es la imagen de una herramienta importante del Señor. Alguien que está negando al Señor, alguien que no fue capaz de sostenerse frente a la dificultad. Porque, hermano, yo te puedo leer el pasaje y me gustaría que lo vieras. Fíjate, yo no sé si tú te das cuenta, pero en el versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Primeramente se ciñó la ropa y tú vas a decir, y eso no tiene sentido, ceñirse la ropa quiere decir se vistió. Y tú vas a pensar, bueno, si él estaba en ropa interior e iba a nadar, ¿para qué se vistió? Primeramente, esa es la primera pregunta que se te va a venir a la mente. Porque está en una cultura diferente. En ese tiempo, 2 personas religiosas no se saludaban si no estaban vestidas. Pero eso es lo importante, de que Pedro se alegró de ver a Jesús. Pedro se vistió y se lanzó al mar para irlo a recibir, para ir a saludarlo. Él no quiso esperar a los otros 6. Él se tiró y se fue a recibir a su Señor, a saludarlo. Seguramente iba a acompañar el saludo de un beso. Por eso es que Pablo recomienda el ósculo santo. Era un símbolo de respeto. Seguramente lo iba a saludar, se vistió. Quiere decir que lo respeta, que lo iba a saludar y además seguramente lo iba a besar. Pero ¿cómo es que? Fíjese, yo no sé si tú te das cuenta que hay un vacío ahí. En los 3 evangelios, Pedro es un negador y ahora es alguien que corre a Jesús. O sea, tú no ves una desconexión ahí. Si tú hubieras negado a Jesús, tú correrías hacia él a abrazarlo bien feliz, a darle una señal de respeto. Si lo has irrespetado, lo has negado, has dicho prácticamente: yo no lo conozco, yo no sé quién es. Hay una desconexión ahí. ¿Qué es lo que pasó entre los últimos apariciones de Pedro en los 3 evangelios y este momento? ¿Qué es lo que pasó? ¿Sabe qué es lo que pasó? Que Jesús tuvo un encuentro con Pedro. Y fíjate que eso está en los evangelios. Porque yo no creo que Pedro vaya a nadar 90 pies hacia Jesús sin haber arreglado las cosas con él. ¿Y en qué momento hablaron? Les voy a mostrar. Primeramente, Marcos 16:7. El pasaje que nosotros vimos la semana pasada, el de la resurrección.
dice algo curioso el ángel. El ángel manda un recado con las mujeres. Marcos 16:7 dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Jesús le mandó mensaje a Pedro a través del ángel y con las mujeres para que supiera que él quería hablar con él. Y yo no sé si tú estás al tanto de lo que está sucediendo ahí, si ya te diste cuenta de lo que está sucediendo. Fíjate que nuestro Señor nos enseñó que si alguien te ha ofendido, no esperes a que esa persona te venga a pedir disculpas, sino que ve tú y arregla las cosas con tu hermano. Ve tú. Jesús está yendo a restablecer la relación con Pedro. El Señor no solamente nos dio indicaciones de cómo hacer las cosas, Él las hizo, nos dio ejemplo de cómo hacerlas. Le mandó el recado, voy para donde ti. Me ofendiste, me negaste, me miraste de lejos cobardemente mientras me estaban escupiendo y me estaban abofeteando. Y dijiste que no me conocías. Estoy ofendido contigo. Pero yo voy para donde ti, porque vamos a arreglar las cosas. Imagínate qué poderoso. Entonces, fíjate, si nosotros leemos la primera de Corintios 15:5, y te la voy a mostrar. Te voy a mostrar dos pasajes para que los anotes y para que los estudies, para que los verifiques, para que los leas. Primera de Corintios 15:5. Dice, está diciendo la historia de lo que sucedió con Cristo. En el 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Está diciendo que son dos eventos separados. Cefas es Pedro, así se llamaba él. Cefas, dice, apareció a Cefas y después a los 12. Fíjate, te voy a decir un versículo más. Lucas 24:34. Y esto es para que veas de que en realidad se encontró con él por separado. Lucas 24:34. Dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y aquí ni siquiera menciona que se ha encontrado con los 12 todavía. Entonces, fíjate, te voy a decir un dato bien interesante. Se apareció primero a Pedro, antes que a los 12. Eso es lo que dice la primera de Corintios. Y fíjate bien, se le apareció a los 12 sin Tomás y con Tomás. Y esta vez que se está encontrando con él en el mar, esta es la cuarta vez que se encuentra con Pedro. O sea, Pedro, este dato interesante, Pedro es posiblemente la persona que más veces vio a Jesús resucitado. Porque esta es la cuarta vez que se encuentra con él. Lo que estás viendo ahorita, un Pedro que se lanza al agua a correr hacia su amigo, hacia su hermano, es el resultado de una relación restaurada. Ya Jesús había hablado con él. Y yo me doy cuenta de que pues nosotros tal vez no podemos saber cuál fue la conversación privada con Jesús. Y esto también es poderoso. Y ya te voy a decir por qué. Pero hay una conversación que tuvo en privado con Pedro, pero que sí se sabe lo que habló. Y eso está en la primera de Juan 21, 15 al 17. Y quiero leértela para que veas esa conversación. Porque es interesante lo que el Señor está haciendo. Juan 21, del 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, esto es inmediatamente después de nuestra lectura bíblica de hoy. Cuando hubieron comido,
Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? ¿Estaba con el ánimo de entristecer a Pedro? No, lo estaba restaurando. Y Pedro se entristeció. No sabía lo que el Señor estaba haciendo. Pedro había negado al Señor 3 veces. Ahora el Señor le había hecho que le dijera que lo amaba 3 veces. Estaba deshaciendo el daño que había hecho de alguna manera. Estaba restableciendo a Pedro. Lo que había negado ahora quedaba nulo. Y esto quiere decir de que nuestra relación con Jesús no depende de nosotros. Y es bien importante. No depende de nosotros. Depende de Jesús. Yo no sé si a ti te ha pasado. Ha habido muchas veces en que nosotros hacemos estas cosas. Nosotros también llegamos de alguna manera a negar a Jesús. Y yo me puedo imaginar a Pedro. Yo me pongo en los zapatos de él. Pedro negó a Jesús 3 veces. Ahora, resulta que lo que dijo el maestro sí era cierto y resucitó. Y ahora, ¿con qué cara va Pedro a encontrarse con Jesús? Es una vergüenza. Fíjese que cuando yo recién me convertí, yo llegué al Señor de una manera muy fuerte. Yo llegué con lágrimas y rendí mis pecados a Él y me enamoré de Él. E incluso comencé a comprar camisetas, ¿verdad?, que reflejaban mi creencia. Versículos bíblicos, el nombre de Jesús en el pecho, y todavía los utilizo. Pero cuando yo recién me convertí, comencé un proceso de cambio. Y no había cambiado mucho. Y hubo momentos en los que yo me encontré diciendo algo indebido o actuando de una manera indebida. Yo sé que te ha pasado. Tú creíste en Jesús y ahora tú sabes que eres un representante de Él, embajador del reino, y de repente comienzas a manejar como loco. Te le metes enfrente a la gente. Tal vez te enojas y les gritas del carro. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado a ti, hermana, que tú vas a la caja y la cajera te cobra mal y comienzas a discutir con ella en vez de resolver las cosas de una manera más pacífica, en vez de reaccionar diferente como una persona que ama a Cristo? Y cuando sales de ahí te das cuenta que traes la camiseta de la iglesia. Te das cuenta que traes el nombre de Jesús en el pecho, que todo el tiempo que estuviste hablando mal y que estuviste reaccionando mal, que estuviste dando un mal testimonio, que eres una representante y un representante indigno del Señor. ¿No te ha pasado eso? ¿No te ha pasado que te has entristecido en tu corazón dándote cuenta de que de repente no eres lo que Jesús necesita que seas? Solo a mí me pasa eso. ¿No te ha pasado a ti? Y lo poderoso de este pasaje es que al final de todo, Jesús siempre es tu amigo. Jesús te perdona todo lo que haces. Cuando nosotros pedimos perdón todos los días, ten por seguro que Jesús te está entregando el perdón que estás pidiendo. Porque no hay nada que le alegre más a nuestro Señor que estar en paz contigo. Yo te voy a decir, Pablo le pega en el clavo con Romanos 8, 38 y 39. Te lo voy a leer. Romanos 8, 38 y 39. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Hermano, yo de ninguna manera soy especial como mi hermano Pablo. Mi hermano Pablo ha sido una herramienta poderosa del Señor. Y yo soy su siervo. Pero yo le agregaría a lo que el hermano Pablo ha dicho aquí, que ni tú mismo puedes hacer algo que pueda separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada de lo que has hecho te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, tu relación con Jesús puede ser restaurada. Sí puedes volver a la armonía con Jesús. Ahora, amigo que estás aquí, yo te quiero aclarar algo. Si tú no has establecido una relación con Jesús de la manera que la Biblia lo dice, si no la has aceptado como Señor y Salvador, tú no puedes restaurar una relación con Jesucristo porque no la tienes. Lo que tienes que hacer primero es obtener la comunión con Dios a través de Jesucristo. Y hermano, si tú has entendido el mensaje de hoy, y si tú quieres tener esa relación especial con Jesucristo, con tu hermano, con tu Señor, yo te invito a que recibas a Jesucristo hoy. Quiero que ores conmigo. Si esta oportunidad no es aprovechada, tal vez no haya otra. Yo sé que llegar a una iglesia y hacerlo delante de toda la gente, de repente es difícil para ti. Pero ¿qué excusa tienes si estás tú solo con tu teléfono en tu casa? Posiblemente después agarres la fuerza de irlo a hacer en público como debe de ser. Pero de momento quisiera que cierres tus ojos y que recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. Si eso es lo que tú quieres, cierra tus ojos y repite conmigo. Padre eterno, te pido perdón por mis pecados. Repite después de mí. Te pido perdón por mis pecados. Estoy arrepentido. Yo entiendo que mi Señor Jesucristo vino a la tierra, vivió, murió y resucitó por mí. Y que ahora, al poner mi fe en estos eventos, al poner mi confianza en Cristo, yo ahora me estoy convirtiendo en alguien salvo. Te doy gracias por este regalo que estoy recibiendo de ti. Te prometo cambiar lo que estoy haciendo y vivir para ti. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Es tan fácil como eso. El Señor la ha hecho tan fácil que no hay excusa para que tú no creas en Jesucristo. Y hay muchas pruebas indubitables en la palabra de Dios. Hermanos, yo les doy gracias por haberme acompañado el día de hoy y espero que puedan restablecer su relación con Jesucristo. Pídele perdón a Jesucristo. Jesucristo quiere permanecer tu amigo por siempre. Nuestra relación con Jesucristo es eterna. Bendito sea Dios. Dios los bendiga y estamos en contacto.